Buenos días. Vamos a terminar hoy en esta presentación el tema cuestionario de auditoría. En el video anterior estaban expuestos de qué manera se planteaba y cuál era el modelo del planteo del cuestionario de auditoría. Ahora, muy brevemente, vamos a decir cómo se presenta esto o cómo lo van a presentar. El cuestionario de auditoría, entonces, recuerden, tiene un objeto y un objetivo. Eso hay que manifestarlo. Y generalmente cuando presentemos un caso, en el mismo caso suele aparecer el objeto. En caso de que esté indefinido, en función al texto del caso, ustedes van a tener que definirlo. El objetivo siempre va a ser un informe y la presentación va a ser una tabla de 3 columnas, donde la primera columna es la pregunta. ¿Qué preguntas formulan? Y lo escriben. La segunda columna es a quién va dirigida esa pregunta. Y la tercera columna es para qué formulan esa pregunta. De forma tal que todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas, independientemente de quién sea el auditado, son distintas. No pueden formularle la misma pregunta al gerente general que al gerente de recursos humanos que al supervisor de producción. ¿Por qué? Porque tienen distintas responsabilidades, porque tienen distintos roles, porque tienen distinta visión de lo que ustedes están auditando. Entonces lo que pretendemos es eso, la pregunta tiene que estar orientada a ese rol, por más que en todos los casos yo esté hablando de un solo objeto de auditoría. Al gerente general le voy a preguntar qué sabe del programa de capacitación, al gerente de recursos humanos le voy a preguntar cuáles son las conclusiones que él saca de un informe de capacitación y al operario le voy a estar preguntando a qué capacitaciones fue, si le sirvieron y no le sirvieron. Al gerente de producción le voy a estar preguntando qué utilidad encuentra él en el programa de capacitación. Entonces son todas preguntas distintas. El orden va a ser por puesto de trabajo, o sea, gerente general y todas las preguntas para el gerente general, gerente de administración y todas las preguntas para el gerente de administración. El para qué se formula la pregunta siempre tiene que estar orientada la respuesta a la búsqueda de una evidencia. Quiero saber qué grado de compromiso tiene el gerente general con la capacitación. Y pregunté si hay un presupuesto, si le hace un seguimiento a un presupuesto. Cuando al operario le pregunto a qué capacitaciones participó, el objeto, el para qué formulo esta pregunta, no es para saber a cuántas capacitaciones participó él, sino qué nivel de conocimiento tiene él de la oferta de capacitaciones que puede estar haciendo la empresa. Si lo mandaron, no lo mandaron, si fue voluntariamente, lo que fuere alrededor de eso. Puede ser que haya 2 o 3 preguntas dirigidas al mismo puesto de trabajo que tengan el mismo objetivo. O sea, yo formulo 2 o 3 preguntas que constituyen en sí misma una unidad. Eso está bien. Pero no se formulan las mismas preguntas a distintos puestos de trabajo. No puedo poner una pregunta y decir que el destinatario de esa pregunta es el gerente general y el gerente de recursos humanos. Está mal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. No vamos a trabajar la preparación del informe por una cuestión de tiempos. Eso es todo. Ustedes, a los efectos de las evaluaciones y de las actividades prácticas, van a tener entonces que trabajar con mínimo 4 o 5 auditados, dependiendo de si son consultores externos, porque incluyeron al gerente de recursos humanos, o son auditores internos que no incluyeron al gerente de recursos humanos. Y a cada auditado, nada más que por una cuestión de gestión de tiempo, administración de tiempos en la evaluación, le van a presentar como mínimo 3 preguntas. Entonces, ¿cuántas preguntas tiene que tener un cuestionario? Todavía lo siguen preguntando y bueno, y ustedes posiblemente también lo sigan preguntando.
¿Cuántas preguntas deben componer un cuestionario cuando yo les pido presenten un cuestionario de auditoría, etcétera, etcétera, etcétera? Si ustedes son auditores internos, van a tener 4 auditados como mínimo, 3 por 4, 12 preguntas. Si ustedes son externos, van a incluir a un quinto auditado que va a ser el gerente de recursos humanos, 3 por 5, 15 preguntas. Eso es lo mínimo de cada cuestionario. En la práctica, las preguntas son infinitas y uno a lo mejor armó un cuestionario o armó una guía. Yo personalmente no hago un cuestionario en la práctica efectiva, pero sí hago como una guía de palabras claves de lo que no puedo dejar de preguntar. Y con eso me voy moviendo con todos los auditados, un poco más, un poco menos, lo cambio según los distintos puestos de trabajo, dependiendo de la característica que tenga la organización. Las preguntas son infinitas, es un ping-pong. ¿Hasta cuándo dura ese ping-pong? Hasta que el auditor queda satisfecho en el sentido que ya consiguió todas las evidencias que consideraba necesarias de ese auditado referido al objeto de la auditoría. Eso es todo. Con esto hemos finalizado el tema. ¿En qué va a consistir el examen final? Ya se los anticipo, aun cuando después presentemos cosas escritas. El examen final puede consistir en 3 puntos. Un punto conceptual, por ejemplo, prepare un programa de auditoría para tal cosa. Identifique las características específicas de los papeles de trabajo de una auditoría de tal otra. Después, un segundo punto que va a hacer referencia a indicadores. En tales y cuales situaciones, cuáles son los indicadores que usted propone. Fundamente, por qué propone esos indicadores y qué relación existe entre ellos, siguiendo el modelo de tabla. Y un tercer punto que va a ser presente un cuestionario de auditoría para tal tema o bajo tales circunstancias. El examen final dura 2 horas y, salvo que ustedes tengan mucha práctica, las 2 horas les van a resultar escasas, pero siguen siendo 2 horas. Cualquier cosa nos vamos a estar viendo en el aula virtual permanentemente y no duden en hacer consultas y preguntas al respecto, sea en los foros del mismo aula virtual o a través de mensajería interna. Muchas gracias y espero éxitos de todo el grupo.